El ruido de la ciudad era constante, una mezcla de bocinas, gritos y pasos apresurados que se mezclaban con el olor a asfalto caliente y perfume caro. En medio de ese caos, Alejandro Ferrer observaba el mundo desde la ventana de su lujoso automóvil. Los vidrios polarizados lo separaban de la vida real, de la gente común, del polvo y del sudor. Era un hombre acostumbrado a tenerlo todo: dinero, poder, respeto y mujeres que lo buscaban por su nombre o su cuenta bancaria. A sus 35 años, era dueño de una de las empresas más importantes de importaciones de vino del país. Su carácter era tan frío como el mármol, y su sonrisa, un gesto raro, reservado solo para los contratos que valían millones. Pero esa mañana, algo lo sacó de su rutina. Mientras su chofer detenía el auto frente al mercado central, un ruido distinto lo obligó a mirar por la ventana, una melodía suave, casi un arrullo, que provenía de una joven sentada en el suelo, rodeada de canastos llenos de uvas. Tenía el cabello oscuro recogido de forma descuidada, los labios rosados y una mirada que no parecía pertenecer a ese lugar. En su regazo, dormía un bebé de no más de 1 año, arropado con una manta violeta. La mujer acariciaba el rostro del niño con ternura mientras ofrecía sus uvas con una sonrisa cansada. Los transeúntes pasaban de largo, algunos compraban sin mirarla, otros ni siquiera se detenían. Pero Alejandro no pudo apartar la vista. ¿Señor?, preguntó el chofer, sin entender por qué el millonario no salía del coche. Nada, respondió Alejandro. Espere aquí. Abrió la puerta y caminó hacia ella. Sus zapatos italianos se mancharon de polvo, y más de uno lo reconoció, sorprendido de verlo en aquel sitio. La joven lo miró con cierta desconfianza. Sus ojos eran de un color ámbar que brillaba con la luz del sol. ¿Desea uvas, señor? Están dulces, recién cortadas. ¿Tú las cultivas?, preguntó él, inclinándose ligeramente. Mi padre lo hacía. Ahora las cuido yo, respondió con voz suave, casi tímida. Alejandro miró al niño dormido. ¿Y él? Ella lo sostuvo con más fuerza. Mi hijo, Mateo. Por un momento, algo en el pecho del millonario se movió. No sabía qué era, tal vez una sensación olvidada. Pero la disimuló enseguida. Dame 2 kilos, dijo al fin. La mujer empezó a pesar las uvas en una vieja balanza. Sus manos eran delicadas, pero firmes, curtidas por el trabajo. Alejandro observó los pequeños movimientos, cómo separaba los racimos, cómo acariciaba la fruta antes de colocarla en la bolsa. No había prisa, solo cuidado. Cuando le entregó la bolsa, él intentó pagar con un billete grande. Ella negó con la cabeza. No tengo cambio, señor. Quédate con el resto. No, gracias, dijo ella con firmeza, mirándolo directamente. El trabajo vale lo que cuesta, no más. Aquella respuesta lo desconcertó. Nadie le hablaba así. Nadie le rechazaba dinero. Como quieras, murmuró. Antes de marcharse, el niño despertó y lo miró con curiosidad. Sonrió, estirando una mano hacia él. Alejandro, sin saber por qué, se inclinó y le rozó los dedos. Mateo rió, y la risa del pequeño resonó en su mente incluso después de haberse alejado. Esa noche, en su departamento de lujo, Alejandro no podía dejar de pensar en la mujer del mercado. Había conocido cientos de mujeres, todas perfectas, todas iguales. Pero esa, había algo en ella. Una serenidad extraña. Una dignidad silenciosa. Encendió un cigarrillo y se asomó al balcón. Desde allí, la ciudad parecía un tablero de luces. Pero por primera vez, no le inspiraba poder ni control. Solo vacío. Recordó el brillo en los ojos de la joven y la manera en que defendía su trabajo. Mi padre lo hacía. Ahora las cuido yo. Esa frase le había quedado grabada. Él, que lo había tenido todo, nunca había cuidado nada que no pudiera reemplazar. A la mañana siguiente, canceló una reunión importante y ordenó a su chofer regresar al mercado. ¿Otra vez aquí, señor Ferrer?, preguntó el hombre, sorprendido.
Alejandro no respondió. Solo bajó del auto y buscó con la mirada. Allí estaba ella, en el mismo lugar, con el bebé sobre una manta y los canastos de uvas alrededor. Volviste, dijo ella, con una sonrisa discreta. Quería más uvas, mintió él. ¿Más? Ayer te llevaste bastante. Se terminaron. Son buenas. Ella rió por lo bajo. Si comes tantas, acabarás con dolor de estómago. Él se encogió de hombros, fingiendo naturalidad. Entonces tal vez necesite volver mañana también. La mujer lo miró con cierta desconfianza, pero su sonrisa no desapareció. Soy Valeria, dijo finalmente. Alejandro. El nombre resonó entre ellos como un pequeño secreto compartido. Durante los días siguientes, Alejandro se volvió un visitante frecuente del mercado. A veces compraba uvas, otras solo se quedaba observando cómo Valeria trabajaba. Ella no lo trataba como un cliente importante, sino como a cualquiera. Y eso lo desconcertaba. Un mediodía, el cielo se cubrió de nubes y comenzó a llover con fuerza. La gente corrió a refugiarse, pero Valeria permaneció bajo su toldo improvisado, protegiendo al bebé y los canastos. Alejandro, sin pensarlo, corrió hacia ella. Ven, te llevo a un lugar seco, dijo, extendiendo la mano. Ella negó. No puedo dejar mis uvas. Te mojarás. Ya me he mojado muchas veces, respondió con calma. La lluvia golpeaba el suelo con fuerza. Alejandro miró el carrito improvisado, los canastos, el bebé dormido bajo una manta, y sintió algo dentro de sí romperse. Sin decir palabra, tomó un plástico del auto y lo extendió sobre ellos. Valeria lo miró sorprendida. No hacía falta. Sí hacía, dijo él. Durante varios minutos, se quedaron en silencio, escuchando la lluvia. No sabían por qué, pero había una calma extraña entre ambos, una sensación de que, por primera vez, ninguno necesitaba decir nada. Cuando la tormenta cesó, el mercado quedó vacío. Valeria levantó la mirada hacia él. No entiendo por qué haces esto. Alejandro pensó en todas las respuestas posibles, pero solo dijo. Porque me gusta cómo suenas cuando sonríes. Ella lo miró sin entender, y entonces él se corrigió. No me refiero a tu voz. Me refiero a lo que pasa en tu cara. Valeria bajó la mirada, sonrojada. No estoy acostumbrada a que me digan esas cosas. Yo tampoco a decirlas. Esa noche, al cerrar el mercado, Valeria caminó con Mateo en brazos. No sabía quién era realmente aquel hombre, pero algo en él le inspiraba curiosidad y miedo al mismo tiempo. No era solo un cliente, había en su mirada algo roto, algo que reconocía porque también lo sentía en sí misma. Mientras tanto, Alejandro, desde su auto, los siguió con la vista hasta que desaparecieron en una calle estrecha. No sabía qué buscaba, pero sí sabía una cosa, quería volver a verla. Y lo haría. Lo que no sabía era que ese deseo, simple y espontáneo, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Alejandro Ferrer no era un hombre que soliera repetir sus pasos, pero desde que conoció a Valeria, su rutina comenzó a desmoronarse en silencio. Cada mañana se descubría pensando en ella, en la forma en que sostenía las uvas, en el sonido de la risa de su hijo, en la calma que desprendía incluso en medio del ruido. Los negocios, antes su única obsesión, comenzaron a parecerle un peso. Sus socios lo notaron, su atención se dispersaba, su tono se ablandaba. En lugar de asistir a cenas de gala, pasaba las tardes en el mercado, escuchando historias de frutas, campos y lluvias pasadas. Valeria, por su parte, seguía sin entender la presencia constante de aquel hombre elegante que se mezclaba entre los puestos populares. No era grosero, no era arrogante, al contrario, parecía desarmado, como si buscara algo que había perdido hace tiempo. ¿No tienes trabajo?, le preguntó un día mientras acomodaba los racimos de uvas. Demasiado, respondió él, sonriendo. Pero prefiero estar aquí. No pareces de los que disfrutan el ruido de la gente. No lo hacía. Hasta que te conocí.
Valeria se sonrojó y cambió de tema. Las uvas moradas están más dulces hoy. Siempre cambias de tema cuando te halagan. Solo cuando no sé si el halago es sincero. Alejandro la miró fijamente. Este lo es. Ella no respondió, pero la forma en que bajó la mirada lo dijo todo. Una tarde, la vio llegar al mercado más tarde de lo habitual. Llevaba el cabello desordenado y la expresión cansada. Mateo lloraba sin consuelo. ¿Qué ocurre?, preguntó Alejandro, acercándose. Está enfermo, dijo Valeria, con la voz temblorosa. No tengo dinero para el médico todavía. He vendido poco esta semana. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Sin pensarlo, la tomó del brazo. Vamos. Te llevo. No, no quiero molestar. No estás molestando. Ella dudó, pero al ver la preocupación genuina en su rostro, asintió. Subieron al coche. Por primera vez, Valeria entraba en un auto de lujo, el contraste con su vida cotidiana era abrumador. En el hospital, Alejandro no escatimó en nada. Pagó la consulta, los medicamentos, incluso una pequeña habitación privada. Cuando el médico salió, le dijo con una sonrisa tranquila. Solo es una infección leve. Descansará y estará bien en unos días. Valeria soltó un suspiro de alivio. Alejandro la miró, y algo en su pecho se ablandó. Gracias, murmuró ella. No sé cómo pagarte esto. No tienes que hacerlo. No me gusta deberle nada a nadie. Él la observó por un instante, con ternura. Entonces considéralo un préstamo que se paga con sonrisas. Ella rió suavemente, agotada, mientras el pequeño dormía. Esa risa fue suficiente para Alejandro. Esa noche, mientras Valeria y Mateo descansaban en la habitación del hospital, Alejandro se quedó afuera, observando la lluvia caer sobre el vidrio. Algo se removía dentro de él, un sentimiento que no conocía, el deseo de cuidar. Había pasado años escondido tras una coraza de poder, fingiendo que no necesitaba a nadie. Pero verla luchar sola por su hijo lo desarmó. Recordó a su madre, una mujer sencilla que murió cuando él era apenas un adolescente, y como su padre, un empresario duro, nunca le mostró compasión. Quizás por eso le costaba tanto amar. Quizás por eso el silencio de Valeria lo conmovía más que cualquier palabra. Cuando Mateo mejoró, Alejandro los llevó de regreso al pequeño apartamento donde vivían. Era un lugar modesto, pero limpio, con macetas en la ventana y olor a pan recién hecho. Valeria lo invitó a pasar. ¿Quieres un té? No es vino caro, pero es lo que tengo. Acepto, dijo él, sonriendo. Mientras ella hervía el agua, él observó los dibujos infantiles en las paredes, las fotos descoloridas, los juguetes improvisados. ¿Tu familia vive aquí?, preguntó. No. Mis padres murieron hace 3 años. Solo tengo a Mateo. ¿Y su padre? Ella se detuvo. El hervor del agua llenó el silencio. Se fue cuando supo que estaba embarazada. No quise buscarlo. Alejandro bajó la mirada. Lo siento. No lo hagas. Aprendí que algunas ausencias son bendiciones disfrazadas. Sus palabras lo golpearon con fuerza. Cuántas veces había sentido su propia vida vacía, rodeado de gente, pero solo. Tú mereces más que sobrevivir, Valeria, dijo él. Ella lo miró, con una mezcla de dulzura y cautela. Y tú mereces menos soledad. Por primera vez, Alejandro no tuvo respuesta. Los días se transformaron en semanas. Alejandro seguía visitándolos. A veces llegaba con flores, otras con juguetes para Mateo. Pero más que regalos, traía presencia. Valeria lo recibía con una sonrisa distinta cada vez. Una parte de ella sabía que aquel hombre pertenecía a un mundo inalcanzable, pero otra parte, la más humana, la más cansada de la lucha, comenzaba a abrirse. Una tarde, mientras el sol se escondía, Mateo dormía en su cuna y ellos compartían un silencio cómodo.
Valeria sirvió 2 tazas de té y lo miró directamente. No entiendo por qué sigues viniendo. Tampoco yo lo entiendo, dijo él sinceramente. Tienes dinero, tienes mujeres, tienes todo. ¿Por qué un hombre como tú perdería tiempo con alguien como yo? Alejandro se levantó despacio y se acercó a ella. Porque contigo no tengo que fingir. Ella tragó saliva, sin saber qué decir. Él continuó. Con todos los demás soy el hombre poderoso. Contigo soy solo un hombre. El silencio que siguió fue denso, casi eléctrico. Sus miradas se encontraron y se quedaron suspendidas, enredadas entre el deseo y el miedo. Valeria bajó la vista. No puedo ofrecerte nada. No quiero nada que pueda comprarse. Él levantó su barbilla suavemente con un dedo. Sus rostros quedaron tan cerca que podían sentir el aliento del otro. Pero antes de que los labios se encontraran, el llanto de Mateo los interrumpió. Valeria se levantó enseguida, aliviada y temblorosa. Alejandro sonrió, con tristeza. Parece que tu pequeño me salvó de un error, o tal vez del mejor acierto de mi vida. Ella no respondió, pero su corazón latía desbocado. Esa noche, mientras él conducía de regreso a su apartamento, Alejandro no podía sacarse de la cabeza esa mirada, ese casi beso. Se dio cuenta de que algo en su interior había cambiado, ya no buscaba diversión, ni poder, ni aprobación. Buscaba paz. Y solo la encontraba en ella. Pero aún no sabía que ese sentimiento lo llevaría a enfrentarse con su pasado, con su propia arrogancia y con los límites de lo que creía posible. Porque amar a Valeria no sería sencillo. Y mucho menos, amar a una mujer con un hijo cuando nunca había aprendido siquiera a cuidar de sí mismo. Los días se deslizaban con una extraña normalidad. Alejandro había convertido el mercado en parte de su rutina. Llegaba temprano, a veces antes de que Valeria abriera su puesto, y la ayudaba a acomodar las cestas de uvas. Nadie entendía qué hacía un hombre con zapatos caros cargando cajas de fruta, pero él parecía disfrutarlo. El rumor en el pueblo no tardó en extenderse. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con desconfianza. Los más cercanos a Valeria la advertían en voz baja. Ten cuidado. Los hombres como él solo se divierten un rato y luego desaparecen. Ella fingía no escuchar, pero esas palabras la acompañaban por las noches, cuando el silencio se volvía más pesado. Alejandro, sin embargo, seguía firme. Cada gesto suyo hacia ella era genuino, aunque le costara admitirlo incluso ante sí mismo. No era amor lo que buscaba al principio, o al menos eso se repetía para convencerse. Pero la sonrisa de Valeria, la inocencia de Mateo, el olor a uvas frescas en las mañanas, todo comenzaba a llenarle espacios del alma que él creía muertos. Una tarde, mientras Valeria cerraba el puesto, una mujer se acercó. Era elegante, con tacones que resonaban sobre el pavimento y un perfume tan fuerte que contrastaba con el aroma natural del mercado. Así que aquí es donde pasas tus tardes, Alejandro, dijo con una sonrisa tensa. Valeria levantó la mirada, sorprendida. Camila, susurró él, incómodo. ¿No me vas a presentar? Insistió ella, mirando a Valeria de arriba abajo. Camila, ella es Valeria. Valeria, Camila. Mucho gusto, dijo Valeria, con una educación que desarmó el tono altivo de la otra. Camila era una de las mujeres con las que Alejandro había compartido fiestas y noches vacías. Sabía perfectamente quién era él y qué tipo de vida llevaba. Así que ahora te gustan las frutas del pueblo, dijo en voz baja, sarcástica. Alejandro frunció el ceño. Camila, por favor, no empieces. ¿No empiece qué? Solo vine a recordarte que el viernes tenemos la inauguración de la nueva bodega. No faltarás, ¿verdad? No lo sé, respondió él, seco. Camila lo miró fijamente, luego lanzó una sonrisa amarga. Tú cambias de pasatiempos tan rápido, Alejandro. Pero esta vez elegiste uno, peculiar. Sus ojos se dirigieron hacia Valeria. Que tengas suerte. Y se marchó. El silencio que quedó fue incómodo. Valeria no dijo nada,
pero su expresión lo decía todo. No es lo que parece, intentó explicar Alejandro. No tienes que hacerlo, dijo ella, recogiendo las cestas. No somos nada. Valeria. Eres un hombre importante, Alejandro. No pertenezco a tu mundo. Y no quiero ser un chisme más. Su voz era serena, pero había una tristeza profunda en ella. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No voy a permitir que nadie te falte al respeto, dijo él con firmeza. Ella lo miró por un instante y luego bajó la mirada. A veces el respeto se pierde sin que nadie lo note, solo porque dos personas no deberían estar juntas. Esa noche, Alejandro asistió a la inauguración de la bodega. Era un evento que su empresa organizaba hacía meses. Había luces, periodistas, copas de vino y rostros sonrientes. Pero él no sonreía. Todo lo que veía le resultaba vacío, ajeno. Camila se acercó, con una copa en la mano. ¿Ves? Este es tu lugar. No el mercado. Tal vez mi lugar ya no esté aquí. Ella rió, incrédula. No digas tonterías. Naciste para esto. Para ganar. Para dominar. Alejandro la miró y vio en ella el reflejo del hombre que había sido, arrogante, distante, incapaz de sentir. Esa noche, dejó la fiesta antes de tiempo. Llegó al mercado al amanecer, cuando aún estaba vacío. Valeria no había llegado. Caminó hasta su puesto, se sentó y esperó. Los primeros rayos de sol caían sobre los racimos de uvas que aún colgaban de las cestas. Cuando finalmente la vio aparecer, su corazón dio un vuelco. Llevaba al bebé dormido en el pecho y una expresión cansada, pero serena. Pensé que no vendrías hoy, dijo él. Pensé en no hacerlo, respondió ella con honestidad. Pero las cuentas no esperan. Déjame ayudarte. No necesito ayuda. Lo sé. Pero quiero hacerlo. Ella lo miró largo rato antes de asentir. Está bien. Pero prométeme algo, si algún día te cansas de este lugar, de mí, de mi vida, no vuelvas solo por compasión. Alejandro se acercó y le tomó las manos. Si vuelvo cada día, es porque aquí encuentro lo que me faltaba. Valeria lo miró a los ojos y vio en ellos algo distinto. Ya no era el millonario altivo ni el hombre que vivía para los negocios. Era alguien que, por primera vez, parecía necesitar ser querido. El tiempo pasó. Alejandro comenzó a involucrarse más en la vida del mercado. Ayudó a reparar los toldos, donó un pequeño camión para los comerciantes y organizó actividades para los niños. Su presencia ya no era vista con recelo, sino con gratitud. Valeria, aunque seguía siendo cautelosa, empezó a confiar en él. Lo veía cargar a Mateo, hacerlo reír, quedarse dormido con el pequeño en brazos. Esa imagen la conmovía profundamente. Una tarde, mientras recogían las uvas del día, Alejandro la miró y dijo: Nunca imaginé que podría sentirme tan libre en un lugar tan pequeño. Tal vez la libertad no depende del lugar, respondió ella, sino de con quién compartes el día. Él sonrió. ¿Y tú? ¿Te sientes libre? Contigo, un poco más, admitió ella. Sus miradas se cruzaron y el silencio se volvió tibio. Alejandro alzó la mano y apartó un mechón de su cabello. Esta vez, Valeria no se apartó. Sus labios se rozaron apenas, un roce frágil pero suficiente para desatar lo que llevaban conteniendo durante semanas. El beso fue lento, sincero, lleno de esa mezcla de deseo y ternura que nace cuando dos almas rotas se encuentran. Cuando se separaron, Valeria apoyó su frente en la de él. Esto es peligroso, Alejandro. Lo sé. Pero más peligroso sería seguir fingiendo que no te amo. Valeria se quedó inmóvil, con el corazón desbocado. No digas eso, susurró. No lo digas si no estás dispuesto a quedarte. Él la miró con firmeza. Ya me quedé, Valeria. Lo que no sé es si tú vas a dejarme quedarme. Ella no respondió. Solo lo abrazó,
en silencio, mientras el sol caía sobre el mercado vacío. Pero el destino, caprichoso y cruel, no estaba dispuesto a dejarles vivir esa calma por mucho tiempo. Porque en el mundo de Alejandro, los secretos no permanecen ocultos por mucho. Y alguien, desde la distancia, ya había comenzado a indagar en su nueva vida. Pronto, todo lo que construyeron se pondría a prueba. El amanecer se alzó con una calma extraña sobre el viñedo. Las vides, bañadas por la neblina matutina, parecían dormir todavía. Alejandro observaba el horizonte con una copa de vino entre las manos. No había dormido. La conversación con Valeria del día anterior le había dado esperanza, pero también le recordaba que la vida rara vez concedía segundas oportunidades sin exigir algo a cambio. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era Raúl. Dudó unos segundos antes de contestar. ¿Sí? Señor Ferrer, necesito verlo. Es urgente. ¿Qué sucede ahora? La Junta se reunió anoche. Decidieron adelantar el voto de confianza. Si no regresa a la empresa hoy, lo reemplazarán de forma permanente. Alejandro se quedó en silencio. Escuchó su propia respiración y el sonido distante del viento entre las hojas. ¿Y si dejo que lo hagan? Entonces perderá todo lo que ha construido. Tal vez lo que construí nunca me perteneció, murmuró. Alejandro, no se trata solo de usted. Hay cientos de empleados que dependen de sus decisiones. Si renuncia, los inversionistas se marcharán, los proyectos se detendrán. Raúl tenía razón, y lo sabía. Pero por primera vez, la idea de perderlo todo no le causaba miedo, sino alivio. Dame unas horas, dijo antes de colgar. Valeria, mientras tanto, preparaba el puesto de uvas en el mercado. No había dormido bien. Tenía la mente llena de pensamientos contradictorios. El recuerdo de la carta, la mirada de Alejandro, su promesa, todo le giraba en la cabeza como una tormenta silenciosa. Mateo dormía tranquilo en su carrito, ajeno a las inquietudes de los adultos. Una anciana del puesto vecino, doña Luz, la observó y sonrió con ternura. Cuando el amor llega de verdad, no pide permiso, hija. Valeria suspiró. Pero también puede destruir lo que toca. Solo si uno lo deja. Esas palabras quedaron flotando en su mente cuando vio aparecer a Alejandro entre la multitud. Llevaba una camisa sencilla, los ojos cansados, pero una determinación que la conmovió. Necesito hablar contigo, dijo él, sin rodeos. Valeria asintió y caminó con él hacia el pequeño callejón detrás del mercado. Me van a destituir, dijo él sin preámbulos. Si no regreso hoy, pierdo la empresa. Alejandro. No me mires así. No estoy aquí para que me salves. Estoy aquí para elegir. ¿Elegir? Sí. Toda mi vida he elegido el dinero, el poder, la soledad disfrazada de éxito. Pero ahora tengo la oportunidad de elegir algo real. Valeria sintió que el corazón se le apretaba. No puedes dejar todo por mí. No sería justo. No lo hago solo por ti. Lo hago por mí. Porque quiero ser el tipo de hombre que mi hijo algún día admire, si alguna vez tengo uno. Y Mateo, miró hacia el carrito con el bebé, y ya me enseñó más sobre amor que todos mis años de lujo. Ella se llevó una mano al pecho, conmovida. No sé qué decirte. Dime que crees en mí. Valeria lo miró largo rato. En sus ojos vio a un hombre que había cambiado, no por ella, sino porque había aprendido a sentir. Creo en ti, Alejandro. Pero prométeme que no te arrepentirás. No puedo prometerte eso. Pero sí puedo prometerte que lucharé cada día para merecerte. Horas más tarde, Alejandro llegó a la sede central de Ferrer Group. Los socios ya estaban reunidos. El ambiente era tenso, lleno de miradas calculadoras. El presidente del consejo, un hombre de cabello gris y voz autoritaria, habló primero. Señor Ferrer, esta es su última oportunidad. O regresa y cumple su papel, o la compañía quedará bajo nueva dirección. Alejandro los observó uno por uno.
Había pasado años temiéndoles, buscando su aprobación. Pero ya no. Gracias por su preocupación, dijo con calma, pero no puedo seguir dirigiendo algo que no tiene alma. Un murmullo recorrió la sala. ¿Está renunciando?, preguntó uno de los directores. Sí. Me quedo con lo único que no se puede comprar. Dejó su anillo de socio sobre la mesa y salió del salón sin mirar atrás. Cuando llegó al mercado esa tarde, el cielo estaba cubierto. Se acercó al puesto de Valeria, pero ella no estaba. Doña Luz le dijo que había ido al hospital, Mateo había tenido fiebre. Sin pensarlo, Alejandro corrió hasta el hospital del pueblo. Encontró a Valeria en la sala de urgencias, con el bebé en brazos, llorando en silencio. ¿Qué pasa?, preguntó, agitado. Está bien ahora, respondió ella con voz temblorosa, fue solo una reacción a la vacuna. Pero tuve tanto miedo. Alejandro se acercó y la abrazó. No estás sola. Nunca más. Ella se aferró a él como quien encuentra un refugio en medio del caos. Pasaron los días. Alejandro, libre de su empresa, comenzó a trabajar en un nuevo proyecto, un viñedo comunitario en las afueras del pueblo. Enseñaba a los agricultores técnicas modernas, exportaba uvas bajo una marca que llevaba el nombre de Mateo, en honor al pequeño que había cambiado su vida. Valeria trabajaba a su lado, vendiendo las cosechas con una sonrisa renovada. Su amor crecía en silencio, sin necesidad de grandes gestos, solo con presencia, ternura y verdad. Una tarde, mientras caminaban entre las parras, Alejandro se detuvo y tomó la mano de Valeria. Nunca imaginé que la vida podía ser tan simple y tan perfecta a la vez. No es perfecta, respondió ella, pero es nuestra. Él sonrió, acariciando su mejilla. ¿Sabes lo que pienso cada vez que te miro? ¿Qué? Que si alguna vez me pierdo, bastará conseguir el aroma de tus uvas para volver a casa. Ella rió, con lágrimas en los ojos. Y si alguna vez te pierdes, te prometo que dejaré las luces encendidas para que encuentres el camino. Alejandro la besó, suave y profundamente, mientras el atardecer se teñía de violeta sobre el campo. Era el tipo de beso que no necesitaba palabras, porque ya todo estaba dicho. Meses después, durante la inauguración oficial del viñedo comunitario, Alejandro tomó el micrófono frente a los vecinos, los trabajadores y los niños que corrían entre los racimos. Hace un año, era un hombre vacío, dijo con voz firme. Tenía todo lo que el dinero puede comprar, pero nada de lo que el alma necesita. Entonces conocí a una mujer que vendía uvas y a un niño que me enseñó lo que significa la pureza del amor. Buscó a Valeria entre la multitud. Ella lo miraba con los ojos brillantes. Hoy entiendo que ser millonario no tiene que ver con cuentas bancarias, sino con lo que uno es capaz de dar. Y yo, solo quiero seguir dando amor. Un aplauso sincero llenó el aire. Valeria se acercó, con Mateo en brazos. Alejandro tomó al bebé y lo alzó, riendo. Este pequeño me cambió la vida, dijo. Y su madre me enseñó a vivirla. La gente sonrió. El sol caía sobre ellos, tiñendo todo de un tono dorado y cálido. Esa noche, cuando el viñedo quedó vacío y el cielo se llenó de estrellas, Valeria y Alejandro se sentaron sobre la hierba, en silencio. Mateo dormía junto a ellos, envuelto en una manta. ¿Te arrepientes de haber dejado tu mundo?, preguntó ella en voz baja. Alejandro la miró, con ternura infinita. No, mi mundo está aquí. Contigo. Ella apoyó la cabeza en su hombro. A veces pienso que la vida nos unió de la forma más improbable. No fue improbable, susurró él. Fue inevitable. El invierno cedió su lugar a la primavera, y el pequeño pueblo de San Pedro de los Valles se llenó de color y aroma. Las flores de Lucía adornaban cada ventana, y el taller se había convertido en un lugar querido por todos. Alejandro, ahora vestido de manera sencilla, era parte del paisaje. Nadie veía ya al millonario, veían al hombre que regaba plantas al amanecer, que ayudaba en el mercado y que sonreía cada vez que ella estaba cerca. La vida parecía finalmente haber encontrado su equilibrio.
Sin embargo, en el corazón de Alejandro había una sombra. A pesar de la paz que sentía, sabía que su pasado seguía esperando, amenazando con arrastrarlo de nuevo al mundo que había dejado atrás. Una tarde, mientras terminaban de preparar un pedido grande para una boda, Lucía notó que él estaba distraído. Su mirada se perdía en el horizonte. Le tocó la mano, preguntando con señas. ¿Qué ocurre? Alejandro respiró hondo. Recibí una carta. De la empresa. Dicen que si no regreso, perderé todo lo que construí. Lucía bajó la mirada. ¿Y vas a volver? No lo sé. Parte de mí quiere quedarse aquí contigo, pero, calló, incapaz de terminar la frase. Ella escribió despacio, sin mirarlo. No necesitas elegir entre el amor y tu mundo. Solo necesitas saber quién eres cuando no tienes nada. Alejandro la observó en silencio. Las palabras de Lucía eran una verdad que le atravesaba el alma. Todo lo que había construido en la ciudad carecía de sentido sin lo que había encontrado allí, humanidad, amor, propósito. Pero antes de que pudiera responder, un grito en la calle los interrumpió. Una densa columna de humo se elevaba a lo lejos. Era el mercado del pueblo. Lucía corrió sin pensarlo, y Alejandro fue tras ella. Cuando llegaron, el fuego se extendía por los puestos. La gente intentaba apagarlo con cubos de agua. Entre el caos, alguien gritó que una niña había quedado atrapada. Lucía reconoció el nombre, Valentina, su sobrina. Sin dudar, corrió hacia el interior del edificio en llamas. Alejandro intentó detenerla. Lucía, espera. Gritó, pero ella ya había desaparecido entre el humo. El mundo se volvió ruido y desesperación. Alejandro se lanzó tras ella, cubriéndose el rostro con un paño húmedo. El calor era insoportable. Dentro, entre el humo, vio una pequeña silueta acurrucada detrás de una mesa caída. Lucía la abrazaba, intentando cubrirla. «Lucía», gritó, «estoy aquí». Ella levantó la vista, los ojos llenos de miedo, pero también de alivio. Alejandro tomó a la niña en brazos y la llevó hacia la salida. Cuando miró atrás, Lucía tropezó, una viga ardiente cayó cerca de ella. Él volvió sin pensarlo. El techo comenzó a crujir. El fuego lo rodeaba todo. La tomó de la mano, tiró de ella hacia afuera, y juntos cruzaron entre las llamas justo antes de que el techo se derrumbara. Afuera, el aire era un golpe de vida. Tosían, cubiertos de ceniza, pero estaban vivos. Valentina lloraba, aferrada a su tía. Lucía la abrazó con fuerza. Alejandro cayó de rodillas, exhausto, mientras los vecinos apagaban los últimos restos del incendio. Cuando todo terminó, Lucía se acercó a él. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Tomó su libreta y escribió, con la mano temblorosa. «Te oí. Por primera vez, te oí». Él frunció el ceño, confundido. Ella escribió otra vez. «No con mis oídos. Con mi corazón. Escuché tu voz dentro de mí». Alejandro sonrió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. La abrazó con fuerza, como si temiera perderla. «Yo también te escucho, Lucía. Incluso cuando no dices nada». Los días siguientes estuvieron llenos de gratitud y calma. El pueblo entero se unió para reconstruir el mercado. Alejandro donó materiales, pero insistió en trabajar como uno más. No quería reconocimiento, solo quería estar presente. Una tarde, mientras pintaban el nuevo puesto de flores, Lucía lo miró con una mezcla de ternura y decisión. «¿Qué harás ahora?» «Seguir aquí», dijo él sin dudar. «La empresa puede continuar sin mí. Lo que no puedo es seguir sin esto». Ella sonrió, aliviada. «El silencio florece cuando dejamos de huir». «Entonces dejemos de huir», respondió él, y la besó suavemente. Pasaron semanas. La vida volvió a su ritmo. Alejandro y Lucía caminaban cada tarde por el río, observando cómo el sol se escondía detrás de los montes.
No necesitaban palabras, se entendían con una mirada, con un roce, con un gesto. Una noche, durante la fiesta del pueblo, el aire se llenó de luces. Los vecinos habían preparado una sorpresa, faroles flotantes que ascendían lentamente al cielo. Lucía observó, fascinada. Alejandro tomó una pequeña hoja y escribió algo antes de soltar su propio farol. Gracias por enseñarme a oír el amor. Lucía sonrió, con lágrimas en los ojos, y respondió en señas, despacio, asegurándose de que él la entendiera. Y tú, gracias por enseñarme que el silencio también puede decir, te amo, punto. El viento los envolvió con un susurro cálido. Las luces se perdieron en el cielo, como promesas eternas. Años después, el taller de Lucía se convirtió en un jardín comunitario donde niños sordos aprendían a comunicarse a través del arte. Alejandro, ahora su compañero de vida, enseñaba a los pequeños a leer labios, a expresarse sin miedo. En la entrada del jardín, había un cartel de madera que decía: aquí, el silencio florece y el amor no necesita palabras. Y cada mañana, cuando el sol tocaba las flores y el aroma a churros recién hechos llenaba el aire, Alejandro miraba a Lucía y sabía que había encontrado lo que durante toda su vida había buscado, la paz de ser escuchado sin hablar, y de amar sin ruido. El millonario ya no era un hombre de fortuna, sino un hombre de alma. Y la vendedora de churros sorda, aquella mujer de mirada luminosa, se había convertido en su hogar, en su destino, en su todo. El amor que nació del silencio terminó por enseñarles que el corazón no necesita sonido para gritar su verdad. Valeria lo observó, sin poder hablar. El aire olía a uvas maduras y esperanza. No sé si puedo prometerte nada, Alejandro. No te pido promesas. Solo que me dejes intentar ser el hombre que mereces. Ella lo miró, con lágrimas en los ojos. ¿Y si fallas? Entonces seguiré intentándolo. El viento sopló entre las hojas, como si el universo escuchara en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, Valeria dio un paso hacia él. Inténtalo, susurró. Alejandro la abrazó con fuerza, y el viñedo entero pareció suspirar con ellos. Pero mientras el amor renacía entre las vides, lejos de allí, un teléfono sonó en la oficina de Alejandro. Raúl contestó con el ceño fruncido. ¿Sí? Una voz firme respondió al otro lado. Aquí el presidente del consejo.